cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria, 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 portador de tu gloria. Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de domingo. Hoy les quiero compartir una escritura que está en Salmos 66:1. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Alabemos juntos a Dios y escuchemos el mensaje de este día. ¡Bienvenidos! Hola, qué gusto poder saludarte un domingo más, saber que estás aquí conectado con nosotros, nos da mucho gusto. El día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando acerca de la vida del profeta Jonás. Te decía el domingo pasado que es un libro muy especial porque es el único donde no trata acerca de una profecía que el profeta haya dicho, sino se trata de la propia vida del profeta. Y tiene como propósito poder revelarnos el carácter de un hombre de Dios. Lamentablemente es como revelar las peores tendencias, las tendencias más terribles de nuestro carácter, pero también revela el carácter de Dios, su gran misericordia para nuestra vida. Y eso es algo muy, muy especial. Vamos a orar, vamos a dejar la clase de hoy en las manos de Dios. Acompáñame, vamos a orar. Padre amado, quiero darte muchas gracias por todo el amor que nos tienes. Ayúdanos mucho, Dios, hoy a tener claridad en tu palabra acerca de nuestra vida, de este mismo tiempo, Padre, poder tener la claridad del tiempo que vivimos, la claridad de nuestro carácter, que a través de las Escrituras puedas revelarlo. Háblanos, por favor, muéstranos el camino que debemos de seguir y también reconocer, Padre, la situación espiritual en la que nos encontramos y cómo salir
de ella, por favor. Gracias por el amor y la compasión que nos tienes en Jesús. A través de su nombre te oramos. Amén. Lo que voy a hacer es voy a leerte el resto del capítulo 1 para poder entender mucho mejor todo este contexto. Vamos a empezar en Jonás 1:4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado en el fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Verso 7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni hagas responsables de la muerte de un inocente, ni nos hagas responsables por la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Verso 17. Y el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, a quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Vemos aquí las consecuencias de la decisión irracional que Jonás tomó de huir de la presencia de Dios, lo que hablábamos el domingo pasado. Por eso a esta segunda clase le puse por título Decisiones irracionales. Y es exactamente esto, como varias cosas que Jonás hace y que son decisiones irracionales, que en su sano juicio, con toda la razón, con un avivamiento espiritual, él no tomaría esas decisiones. Sin embargo, aquí se ve que sí las toman. Vamos a ir paso a paso, cada uno de los versos vamos a estudiarlo para ver exactamente cómo se muestra el carácter de Jonás y también el carácter de Dios y el carácter de todos los involucrados aquí en esta narración. Voy a leerte el verso 4 otra vez. Pues el Señor lanzó sobre el mar un viento fuerte y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. La decisión de estar en el barco no es de Dios. La decisión de estar en el mar no es de Dios. Esa decisión es exclusivamente de Jonás. Como te compartía,
es una decisión irracional. Él es un hombre de Dios y es algo irracional porque él sabía que su propósito de huir de Dios es algo ilógico. Él sabe que nadie puede huir de la presencia de Dios, sin embargo, él lo hace. Pero dice que ya estando en ese barco, sí el Señor, sí Dios hizo que hubiera un viento tan fuerte, sí Él desencadenó esa tormenta tan violenta que amenazaba al barco. ¿Sabes? Algo bien especial es que Dios quiere que la gente, que las personas, que nosotros no nos alejemos de Él. Él no quiere que la gente esté lejos de Dios. Él quiere que la gente esté cerca. Por eso cuando Jonás se alejaba, Él no lo iba a dejar. Él iba a hacer todo para acercarlo. Y en este caso, Él utilizó una tormenta para regresar a Jonás a volverse al camino. Yo no sé cómo esté tu vida hoy. Yo no sé qué tan cerca estés de Dios. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero lo que quiero decirte es que si tú estás haciendo todo para alejarte de Él, tomando decisiones irracionales como Jonás las tomó, yo te aseguro que cuando te metas en la tormenta, Dios va a hacer todo para acercarte a Él, para traerte al camino correcto una vez más. Y aunque la tormenta sea tan fuerte y tan severa, Dios lo va a hacer. Y es lo que a veces nos pasa, piénsalo bien. A veces tenemos tormentas en nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué me pasa todo esto? ¿Que Dios está en contra mía? Pero muchas veces es la forma en la que Dios está obrando para acercarnos a Él. Lo que necesitamos asegurarnos es que pronto nuestro corazón despierte, reconozca y vuelva a su camino. Pero muchas veces eso es algo bastante difícil. No es tan fácil darnos cuenta, aun cuando pensamos que estas decisiones que tomamos son las mejores. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Él pensó que la decisión de huir a Tarsis era la mejor, que la decisión de Dios de ir a Nínive no era la mejor. Así como que por un momento Jonás pensó, creo que Dios está equivocado. ¿Cómo ir a anunciar salvación o arrepentimiento a nuestros enemigos, a quien le ha causado tanto daño a nuestro pueblo, tanto daño a mis hermanos? Pero no es a la manera de Jonás, no es a tu manera. Es a la manera de Dios. Verso 5. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Dentro de las decisiones irracionales que tomó Jonás, aquí nos muestra una lección bien importante, porque funciona como un mundo al revés. Mientras el hombre de Dios toma una decisión irracional, los hombres que no son de Dios toman las decisiones racionales, las decisiones más congruentes. Y aquí toman dos decisiones. Número 1, ellos lanzan al mar lo que estaba en el barco con tal de aliviar el peso y de que no perdieran ellos la vida. Es decir, entendieron que lo material no era tan valioso como salvar su propia vida. Y eso, muchas veces, para eso Dios utiliza las tormentas en la vida de nosotros, en la vida de las personas, para poder mirar que hay algo más importante que lo material, que es nuestra propia vida, que es nuestra propia salvación. Sobre todo, como lo vamos a ver más adelantito. Y lo segundo, dice que comenzaron a clamar cada uno de ellos a su Dios. Ellos no eran seguidores del Dios verdadero. En esta cultura era una cultura politeísta. Ellos tenían dioses y se encomendaban a ellos, se encomendaron
a clamar cada uno a su Dios. Fíjate, bien importante que la gente, las personas, cuando se encuentran en una situación difícil, cuando vienen tormentas a su vida de cualquier índole, ya sea de salud, financiera, problemas, buscan a Dios, buscan en este caso a su Dios. Y esto comprueba como el diseño original en el cual fuimos creados. Fíjate que en Eclesiastés 3:11 encontramos esta enseñanza bien especial y bien particular. Dice en su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. En nuestro corazón, en el diseño original de nuestro ser, Dios puso la noción de la eternidad. Así que por más cosas materiales que tengamos en nuestra vida, no lo va a llenar. Y cuando la tormenta llegue, lo único que va a hacer es evidenciar que eso material no llenaba tanto tu corazón, que eso que que la visión de vida que tú tenías, que era la mejor, va a comprobar que no es la mejor. Y en ese momento es cuando vamos a recurrir a Dios. Y fue lo que pasó con estos marineros. Particularmente los marineros, pues no son gente que normalmente busquen a Dios. Son gente ruda, son gente que no teme a Dios. Pero fíjate cómo en este momento ellos buscaron a su Dios, buscaron eso que en su corazón de manera profunda Dios como creador había dejado. Continuamos con la segunda parte del verso 5 y dice: Jonás en cambio había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Aquí vemos claramente otras decisiones irracionales fuera de la lógica común que Jonás estaba tomando. Arriba, en la cubierta del barco, en la plataforma del barco, habían hombres que no temían a Dios, que lo estaban buscando a su manera, a su Dios, pero en el fondo del barco había un hombre de Dios que conocía de Dios y que estaba tomando las decisiones más irracionales, más incongruentes. Y bajó allí en el fondo de la nave para acostarse y para dormir profundamente. No sé si has escuchado, las mamás o en el lenguaje común se dice: ves la tormenta y no te hincas, ves la tormenta y no te arrepientes. Ves la tormenta y no cambias de parecer. Y eso fue lo que le estaba pasando a Tomás. Ves la tormenta y en vez de orarle y de él buscar arrepentimiento, no, baja. Y esta palabra, bajar, se utiliza mucho en este pequeño libro. En este pequeño pero gran libro, profundamente de muchas enseñanzas, porque primero leíamos en los primeros versículos que dijo: bajó a Jope. Y aquí dice después: bajó al mar. Y aquí bajó al fondo de la nave. Es decir, como que Jonás no entiende y está bajando, cayendo más y más bajo. Y aquí, para tomar estas dos decisiones tan irracionales, acostarse y dormir profundamente, es decir, no me importa la tormenta, no importa quién afecte, yo voy a seguir en mi posición y en mi actitud. También nos deja una lección bien grande. A veces pensamos que nuestras decisiones irracionales, a veces pensamos que alejarnos de Dios solamente va a afectarnos a nosotros mismos. Pero no, en este alejarse de Dios, en esta decisión de caer en pecado, se convierte como en una especie de droga, válgame la comparación y la expresión, que nos pone en una total apatía espiritual.
Y ya en esta dureza espiritual, ya alejados de Dios, lo que hacemos es tomar las peores decisiones, decisiones irracionales, como yo le llamo, pero ya de veras son decisiones de un corazón tan endurecido, tan apático, tan lejos de Dios, que lo único que está pasando es mostrando qué tan lejos de Dios estamos, porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Fíjate, aquí está durmiendo, está ahí en el fondo dormido, queriéndose esconder de Dios cuando él sabe muy bien que no es posible. Y esto justamente pasa en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Mucha gente piensa que si toma una decisión errónea, equivocada, mala respecto a su vida, solamente le va a afectar a él y no va a afectar a los demás, pero no. Aquí nos enseña que la decisión irracional de Jonás de huir de Dios afecta a terceros, afecta a su entorno, en este caso a los marineros. Y Jonás está diciendo, solamente me va a afectar a mí, yo solamente soy el único que está siendo afectado, lejos de Dios, pero no. Y eso pasa en nuestras vidas, de veras. Ponle el pecado que quieras, el nombre que quieras. Cuando no respetas a Dios y lo deshonramos, afectamos nuestro entorno. Alguien pensará que tu impureza solamente te va a afectar a ti, o que mi deshonestidad solamente va a afectarme a mí, pero no. Afecta todo el entorno de mi vida, de mi familia, mi vida espiritual, como hombre de la casa, o tu papá. A veces piensas, no, solamente me va a afectar a mí, pero no. Cuando tú estás en una apatía espiritual, pierdes el liderazgo de tu casa y afectas a tus hijos, afectas a tu esposa. Sí los afectamos. También tú como hijo, como hija. Luego pensamos, es que mi rebeldía solamente va a afectar a mí y yo nada más. Pero no, tú mismo piensa, cuando tú estás rebelde, cuando tú no obedeces, afectas a tu casa, hay todo un ambiente tenso, feo, no hay paz. Sí afectamos. Y si solamente afectáramos el plano terrenal, el plano ahí de la casa, pues ahí se quedaría, pero no. Hay una afectación mucho más profunda, hay una afectación espiritual. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Por su decisión, mala decisión, él estaba afectando a todo el entorno de su vida. Verso 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Esto, hermano, amigo que nos estás viendo y escuchando, lo leemos tan rápido que no alcanzamos a dimensionar toda la escena. No es un barco moderno, es un barco de la antigüedad, es un barco construido de madera, es un barco frágil, con velas, tal vez. Bueno, no, de hecho más adelante vamos a leer que ellos estaban remando, era de remos, y había una tormenta seria en verdad. Lo leemos así con tranquilidad, aquí sentados, pero ellos estaban en un ambiente de vamos a perder la vida, en un ambiente de estamos verdaderamente en problemas. O sea, no es sencillo. Esta escena que leemos acá seguramente se desarrolló en medio de gritos, en medio de desesperación, de miedo, de angustia en verdad. Te lo quiero nombrar porque no quiero que podamos perder de vista pues la escena esta que estamos acá leyendo. Era un ambiente en verdad de problema. Y en ese problema van y
el que no teme a Dios, el que no tiene en su vida al Dios verdadero, va y despierta al que debería estar despierto. Y le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate. Esto es una ironía total. Esto es el mundo al revés. El hombre de Dios durmiendo. La persona que va a despertar a Jonás es un mundano, es un hombre que no teme a Dios. Eso sucede muchas veces en nuestras vidas y esto es algo a veces vergonzoso de veras. Que tú, que eres el hombre de Dios, la mujer de Dios, quien debiera temerle y respetarlo y estar totalmente animado y totalmente dispuesto de ayudar en esta hora difícil, estamos en esa apatía espiritual, escondidos, durmiendo, y sucede esto. Y de veces es algo muy, muy vergonzoso. No sé si te ha pasado, pero en el entorno en el que vives, en el entorno en el que te desenvuelves, de pronto alguien de tu trabajo o alguien de tu familia sabe que tú eres un seguidor de Jesús y de pronto te ve vivir y tomar decisiones tan irracionales, yendo hacia el desastre, y de pronto es quien te dice, hey, ¿no tú me dijiste un día que tú temes a Dios y que tú respetas a Dios? Mira las decisiones que estás tomando. No sé si te ha pasado, pero si te ha pasado, tú recordarás que esas decisiones se vuelven en contra nuestra por ese momento y nos sentimos tan mal, pero gracias a eso despertamos. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Un mundano que no teme a Dios lo despertó. Es como algo súper irónico. Verso 7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Esta era una práctica que se tenía en aquel tiempo. Lo echaron a suerte. Si recuerdas en Hechos 1, cuando iban a reemplazar a Judas, echaron suertes para que Dios pudiera decidir quién se quedaba con su lugar. Nada más para que nos quede clara esta idea, en Proverbios 16:33, la Biblia nos enseña, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Es decir, al final, aunque ellos echaron suerte, la decisión no estaba en la suerte, sino la decisión estaba en Dios. Porque así es, en toda nuestra vida, la decisión, el control lo tiene Dios. No lo tenemos nosotros, no lo tenían los marineros. Entonces echaron suertes y recae sobre Jonás. Y dice en el verso 8, entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y como te digo, no fue en un ambiente de paz como aquí lo estamos leyendo. Era en medio de la tormenta. Tal vez ellos echaron la suerte sobre la superficie y después ven esta escena y van a buscarlo allá abajo. Y fíjate la respuesta en el verso 9. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Cuando leo esto, de manera muy sarcástica tal vez, a mí me da risa, hermano. No sé a ti, pero yo veo esto y digo, como decimos ahora, ¿what? ¿Qué onda contigo, Jonás? ¿Cómo que temo al Señor? Y más adelantito te voy a nombrar, vamos a estudiar de manera profunda, ¿qué significa esta frase, temer al Señor? Pero él dice, soy hebreo, es decir, soy del pueblo de Dios, del Dios verdadero, y temo al Señor, Dios del cielo,
Dios el creador, que por cierto hizo el mar, la tierra firme, le respondió. Y es como decía a Jonás, tú no temes al Señor, o sea, ¿de dónde sacas que estás temiendo a Dios? Tú estás huyendo a Dios. Lo último en lo que yo pensaría que tú pudieras decir es que tú temes a Dios. Tú no estás temiendo a Dios, tú no lo estás honrando, tú no lo estás respetando. Tú estás desobedeciéndolo, deshonrándolo, tú quieres huir de Él. ¿De dónde dices que le estás temiendo? Y dice, por cierto, que hizo el mar. El mar, aquí estamos adentro del mar. ¿Sabes, hermano? Eso es lo que pasa cuando hay dureza en nuestro corazón. Eso es lo que pasa, como es la consecuencia más terrible de querer huir de Dios, de querer huir de la vida. Es lo que está haciendo Tomás. Ya te decía, Jonás, perdón. Ya te decía yo el domingo, la vida, Dios están en Nínive y Él va en dirección contraria. Él va a Tarsis. En Tarsis no está la vida. Él piensa hacer su voluntad, pero la voluntad que necesita hacerse es la de Dios. Y cuando tomamos las decisiones exactamente como Jonás las toma, lo único que sucede es que nos alejamos de la vida, nos alejamos de Dios, y en ese estado hay dureza en nuestro corazón, nos volvemos insensibles, nos volvemos apáticos espiritualmente. Estaba escuchando que es probablemente que así es como se esté comportando la iglesia en este tiempo, la iglesia en general, en una apatía espiritual, que este mundo está buscando respuestas, que este mundo está necesitado enormemente de encontrar respuesta en medio de esta situación, de esta gran tormenta, y que los seguidores de Jesús estemos dormidos, estemos apáticos, no estemos dando esas respuestas. También estaba leyendo un comentarista que decía que esto es como una hipocresía religiosa. Hablar de nuestra fe mientras abiertamente estamos deshonrando a Dios. Y eso le estaba pasando a Jonás. Verso 10, y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Es decir, ellos entendieron algo en su poco conocimiento verdadero de Dios. Tal vez cuando Jonás subió al barco le preguntaron, ¿no? ¿Vas de viaje a Tarsis por placer o por negocio? Y Jonás, así como de manera irónica, le contesta, no, voy huyendo de Dios, voy huyendo del Creador. Ellos tal vez lo sabían. Y dice que cuando él les dijo que temía a Dios, se aterraron aún más. Es decir, ¿cómo los hombres que no son de Dios se aterran? Y el que debería de estar aterrado y buscando una respuesta espiritual, está en una dureza y en una apatía. Tengamos cuidado, hermano, de no estar en esta situación ahora mismo. Tengamos cuidado de no alejarnos de Dios. Y esto nos corresponde a cada uno. Esa decisión es individual. Esa decisión no le corresponde al conjunto, a la iglesia, le corresponde a cada uno. Y estos hombres aterrados le dicen, pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo huir de Dios? ¿Cómo tomar esa decisión? Te digo que muchas veces la gente que no teme a Dios es la que nos despierta para poder regresar a Él. Quiero dejarte una actividad muy importante para poder terminar, para que lo puedas platicar en tu grupo o platicar
preguntártelo tú mismo. Primeramente, quiero que puedas pensar en tu estado espiritual. Ahora mismo, reflexionando, orando, ¿cómo te encuentras? ¿En qué estado espiritual te encuentras? ¿Estás dormido? ¿Estás despierto? ¿Estás cerca de Dios? ¿Muy cerca? ¿O estás huyendo? ¿Cómo te sientes? Así me gustaría que pudieras pensarlo. Y número 2, que te puedas preguntar ahora mismo, ¿estás tomando alguna decisión irracional que te está llevando lejos de Dios? Piénsalo, así pregúntate ahora mismo, ¿estoy tomando alguna decisión respecto a mi vida espiritual, respecto al pecado, algo que tú estés viendo y tomando? ¿Estoy tomando una decisión irracional? Si es así, sería bueno que te detengas. Vas directo a Tarsis, vas directo al desastre. Sería bueno que te detuvieras, que recapacitaras y pudieras en verdad someter tu corazón a Dios. Vamos a terminar orando. Padre amado, muchas gracias Dios por la claridad que nos da tu palabra. Ayúdanos mucho a mirar nuestra vida reflejada en la vida del profeta Jonás. Es un ejemplo que nos ilustra mucho cuando alguien toma decisiones irracionales, decisiones equivocadas de alejarse de ti. Te pido mucho, Señor, que nos puedas despertar espiritualmente, que la tormenta en la que nos hemos metido, si es así, pueda ayudarnos para entender que lo que necesitamos es regresar a ti, rendirnos a ti, Padre. Gracias por la claridad de tu palabra. Ayúdanos muchísimo. Queremos que el deseo que tú tienes de estar cerca sea también el nuestro, estar cerca, Dios, cerca de ti, animados, contentos, disfrutando de la vida a tu lado. Gracias, Jesús, porque ese es el propósito de tu muerte. Ese es el propósito de tu resurrección. Ese es el propósito de tu sacrificio, restaurar esa relación con nosotros. Gracias, dejamos todo en tus manos. A través de ti, Jesús, oramos. Amén. Amén. Nos vemos la siguiente semana, donde vamos a continuar estudiando el libro del profeta Jonás, su vida. Hasta la próxima. Muchas gracias, Romeo, por la clase que nos compartiste. Hermano y amigo, deseamos que lo que el día de hoy escuchaste sea de mucha utilidad para tu vida y algo muy práctico para poder aplicar en los siguientes días. Te invitamos a que a las 11:30 del día de hoy te conectes a través de la plataforma Zoom para atender nuestra Santa Cena toda la región. También te invitamos a que cada miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana te estés conectando con la serie de clases con nosotros y nos puedas seguir a través de nuestras plataformas. Gracias y ten un buen resto de domingo. Hasta luego.